en la parte que ustedes me estaban conversando del informe, ¿no es cierto? Hay que hacer un gráfico a mano por lo menos del logaritmo para que noten la diferencia que hay entre lo que se obtiene en el computador y lo que ustedes podrían llegar a obtener a mano. Y es que todo esto va de la mano de algo que se conoce como regresión lineal. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la regresión lineal? Regresión lineal. Bueno, la regresión lineal es una técnica muy usada para, a ver, bueno, aquí hay varios. Bueno, es una técnica muy usada para encontrar, por ejemplo, cuál es la recta que mejor pasa a través de una distribución de puntos. Bien, es una técnica muy usada. Si ustedes quieren verla en más detalles, les recomiendo ver videos de regresión lineal, pero es una técnica muy ocupada, ¿no es cierto?, para conocer cuál es la línea de tendencia que sigue en una distribución de puntos. En este caso, nosotros queremos explorar una recta, así que es un caso bastante más sencillo, pero hay otro tipo de regresiones lineales como exponenciales, logarítmicas, y todas tienen su propia técnica. Nosotros, el que está ocupando, por ejemplo, el programa que es Excel, esta regresión lineal que estábamos viendo acá. Bien, a ver, creo, linear, claro. Bueno, y de todas formas, igual aquí hay un video, si es que los quieren tratar de entender un poco, si quieren ahondar un poco más en la matemática de este método, les recomiendo que lo vean. Se lo voy a enviar aquí por el chat de Zoom. Claro, en este caso este video está en inglés, pero es como el video más claro que yo he visto de regresión lineal en toda mi vida. Así que se los recomiendo que lo vean para entender un poco más este método. Igual pueden incluir un poco de esa discusión en el informe, así que todavía tienen tiempo para hacer todo esto. Bien, ok. Bien, estimado alumno. El día de hoy vamos a estudiar lo que se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Ustedes antes habían estudiado esto, no? ¿O es la primera vez que lo escuchan? Creo que yo sí. Segunda ley de Newton. Bueno, para cortar un poco la película, lo que dice la segunda ley de Newton es que la fuerza que experimenta un cuerpo es proporcional a su masa por su aceleración. La fuerza neta que experimenta un cuerpo es proporcional a su masa por la aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Recordemos que ya en las clases anteriores exploramos estos conceptos de aceleración, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Vimos, ¿no es cierto?, que era la segunda derivada de la posición, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo y ese tipo de detalles. El día de hoy entonces vamos a ahondar un poco más en lo que es esta ley, que es una ley muy preciosa de la física porque de alguna forma conecta lo que es la dinámica de los cuerpos con las fuerzas que ejercen el entorno sobre los sistemas. Bien, esto es lo que es la gran magia de la segunda ley de Newton, que es que me permite, claro, describir cómo se mueven los cuerpos productos de la fuerza que se ejerce en ellos. Bien, Yo te tengo una pregunta, este Power no está en el campus virtual, ¿cierto? aún no, no, yo al finalizar la clase yo lo voy a dejar disponible. Ya. Bien, entonces de esto habla la segunda ley de Newton. Y bueno, como introducción, la persona que la planteó fue Isaac Newton, que es esta persona que nosotros estamos viendo aquí. Él vivió hace hartos siglos atrás, entre los años 1642 y 1727, y él escribió un libro llamado Principia Mathematica. O sea, tiene su lenguaje en latín, pero todos lo conocen como Principia Mathematica. Bien, en donde él describió leyes como la ley de gravitación universal y estableció algunas leyes de la mecánica que llevan su nombre, por ejemplo, la misma segunda ley de Newton o la primera o la tercera. Y es que también hay más de tres leyes de Newton, hay cinco leyes de Newton, pero esas otras dos extras están asociadas al movimiento giratorio de los cuerpos. ¿Ya? Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Y entre otros descubrimientos que hizo este personaje aquí, Isaac Newton, él también trabajó en lo que era la óptica, ¿bien? Y también desarrolló una parte bien importante de la matemática como es el cálculo infinitesimal. Estos son los libros que escribió Newton. Ustedes los pueden encontrar en internet para ver cómo era, para ver cómo él escribía, cómo él planteaba su idea como físico, sobre todo en esos tiempos, los 1642 y 1727. ¿Ya? Se los recomiendo que lo vean para tener un poco más de cultura. Y es que estos libros son como la base de la física que nosotros estamos desarrollando. Ok, entonces, veamos un poco lo que dicen, tratemos de comprender un poco lo que plantean las leyes de Newton antes de centrarnos en la segunda ley. Bien, por ejemplo, estas leyes lo que me permiten hacer es describir la dinámica que rigen los cuerpos. Dentro de estas leyes tenemos la primera ley de Newton, que dice que todos los cuerpos preservan su estado de reposo o de movimiento uniforme, ya sea a través de una línea recta, salvo a que se vean forzados a cambiar este estado debido a las fuerzas que se están ejerciendo sobre los cuerpos. ¿Bien? En términos simples, lo que quiere decir esta ley es que mientras la fuerza neta sea nula, el momentum lineal se conserva. O sea que mientras la fuerza neta que se está ejerciendo sobre un cuerpo sea cero, este cuerpo va a preservar su estado de movimiento. O sea que no va a acelerar ni tampoco va a desacelerar. Simplemente va a conservar su velocidad. Eso es lo que plantea esta segunda ley de Newton. ¿Bien? Y, bueno, aquí tenía una figura. Pero, bueno, esto viene de que si la fuerza neta que se está ejerciendo sobre un cuerpo, ¿no es cierto?, es cero, de alguna forma esa fuerza neta está relacionada con lo que es la aceleración. ¿Bien? O sea que si la fuerza neta es cero, eh, claro, a ver, veámoslo con más detalle en la pizarra. Miren, a ver, 192, aquí está. Bien. Por ejemplo, o sea, para no plantear la segunda ley de Newton primero que la segunda, lo único que quiere decir esto es que si la fuerza neta que experimenta un cuerpo es cero, esto va a implicar que la aceleración también va a ser cero. Es como la primera implicación que se dio cuenta Newton, de que si la fuerza neta es cero, o sea, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, no sé, supongamos que tengo un cuerpo y lo dibujo aquí y dibujo su fuerza en un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. Supongamos, no sé, tengo un cuerpo aquí como puede ser un cuadradito, sobre el cual se experimentan muchas fuerzas, por ejemplo, no sé, por la misma fuerza peso, por ejemplo, una fuerza normal también, o una fuerza que se ejerce hacia la derecha y otra fuerza que se ejerce hacia la izquierda. Aquí, cada una de estas fuerzas, ¿no es cierto?, es parte de la fuerza neta, porque recordemos que la fuerza neta es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. O sea que esto sería igual a no sé, al peso, más la normal, más la fuerza 1, por ejemplo, más la fuerza 2, por ejemplo. Ya, supongamos que tenemos la fuerza neta. Ahora, perfectamente puede ocurrir que al sumarse todas las fuerzas, esto sea cero. Bien. ¿Qué quiere decir esto entonces sobre nuestro cuerpo? Si, por ejemplo, si nuestro cuerpo estaba en estado de reposo, este cuerpo va a preservar su estado de reposo, o sea que no se va a mover. Pero si este cuerpo se está moviendo, su velocidad tampoco va a cambiar. Eso es lo que plantea la primera ley de Newton. ¿Ok? O sea, no sé, supongamos que yo, bueno, también puedo graficar esto lo que estoy comentando. Supongamos, no sé, que tengo un gráfico de la velocidad versus el tiempo. Va a ocurrir que si las fuerzas son cero, la velocidad va a permanecer constante, ya no va a cambiar en el tiempo.
Eso es lo que quiere decir esta segunda ley de Newton. La primera ley de Newton, discúlpenme. Bien, ya sea que posea una cierta velocidad inicial, por ejemplo, o ya sea que posea una velocidad cero. Ese cuerpo va a preservar su estado de movimiento si es que la fuerza neta es nula. Bien, ¿tienen alguna duda? Por mi parte no. Ya, ok. Entonces, una de las consecuencias de esta ley es que la aceleración, velocidad y posición poseen una dependencia específica con respecto al tiempo. ¿Ya? O sea, que si la fuerza es cero, lo que quiere decir es que la aceleración que está experimentando mi cuerpo va a ser nula. ¿Bien? Pero si este cuerpo, por ejemplo, posee una cierta velocidad, esta velocidad se va a preservar en el tiempo debido a que la aceleración es cero. Y también puedo decir que la posición, por ejemplo, si es que la velocidad se mantiene constante, esta posición va a ir cambiando linealmente con el tiempo. ¿Bien? Eso es lo que me permite decir la primera ley de Newton. ¿Bien? O sea, en términos simples, por ejemplo, si yo tuviese un cuerpo, si yo tuviese un cuerpo, por ejemplo, que se mueve en una superficie, como el que estamos viendo acá, supongamos que tengo un cuerpo que se mueve a lo largo del eje X, el cual posee una condición de posición inicial y una condición de velocidad inicial. Si la fuerza neta que se ejerce sobre este cuerpo es cero, quiere decir que la velocidad en función del tiempo va a ser equivalente a la velocidad inicial que llevaba y que la posición en función del tiempo va a ser igual simplemente a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esta es una de las consecuencias de la primera ley de Newton. ¿Ok? Ya. Ya, entonces tenemos el caso en que la fuerza neta es cero. Por lo tanto, la velocidad se conserva. Pero, ¿qué pasaría si la fuerza neta es distinta de cero? ¿Eso implicaría que la velocidad iría a cambiar? Bueno, Cambiaría, pero sería constante, ¿o no? el cambio en la velocidad, claro, si es una fuerza que es constante, el cambio en la velocidad también sería constante y ahí se le agregarían otros términos a esta ecuación, por ejemplo, como más la aceleración por el tiempo, y aquí se le agregaría otro término que sería más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que si mi cuerpo experimentase una aceleración producto de que se están ejerciendo fuerzas constantes, se le tendría que agregar estos dos nuevos términos que yo estoy expresando aquí. ¿Bien? Ok, voy a continuar. Bien. Bueno, vamos a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton plantea que el cambio del movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le ejerce sobre él. Y hace que y hace que y sea, o sea, bueno, el cambio, a ver, de nuevo. La segunda ley de Newton promulga que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la cual se imprime esa fuerza. Lo único que quiere decir esto es que el cambio en el movimiento de este cuerpo va a ser afectado en la misma dirección en la cual se está ejerciendo dicha fuerza. ¿Bien? Y esto puede tener varias implicaciones. Por ejemplo, si la fuerza neta es cero, desde la primera ley de Newton, nosotros sabemos que si la fuerza neta es cero, el cambio en el movimiento, o sea, no hay ningún cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Pero si la fuerza neta es distinta de cero, sí va a haber un cambio en el estado de movimiento. ¿Ya? Esas son las primeras como conclusiones a las que llegó Newton. ¿Bien? O sea, que la aceleración, que es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es distinta de cero. Por lo tanto, la velocidad en el tiempo ya no es una constante. ¿Ok? Entonces, Newton, lo que él se permitió plantear
en esta segunda ley fue que la fuerza neta es proporcional a la masa por la aceleración. A ver, claro. Sí, eso quiere decir la segunda ley de Newton. Él se dio cuenta de que producto de las fuerzas externas que se ejercen sobre mi cuerpo, voy a tener un resultado sobre la dinámica que va a tener mi cuerpo. O sea que si la fuerza neta es distinta de cero, va a existir un cambio en el estado de movimiento, o sea que va a existir una aceleración. Bien. Y también se dio cuenta que la fuerza neta, en este caso, es igual a la masa por la aceleración. Eso sí que es algo bastante sorprendente, dar con tanta certeza es igual. Imagínense, ni siquiera es aproximado ni nada, no. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Eso es algo bastante sorprendente. Y por ejemplo, como consecuencia, lo que tendríamos es que la respuesta, ya sea de la velocidad o de la posición, va a depender de cierta manera del tiempo. Va a depender de una forma específica en el tiempo, debido a la aceleración que estaría experimentando este cuerpo, producto de una fuerza neta distinta de cero. En este caso, supongamos que tenemos un cuerpo con una aceleración constante en el tiempo. ¿Bien? Este cuerpo entonces posee una aceleración constante a todo tiempo. Esto va a hacer que la velocidad cambie en el tiempo. Pero ¿cómo va a cambiar? Linealmente con respecto al tiempo. Y por otro lado, la posición también va a cambiar. En este caso, si la velocidad cambia linealmente con respecto al tiempo, la posición va a cambiar cuadráticamente con respecto al tiempo, como estamos viendo aquí. Y ocurre que eso no es nada más resultado de... un segundito, esto está aquí, claro. Esto, lo que acabamos de ver recién, fue solamente el resultado de incluir la aceleración, de incluir estos nuevos términos en mis ecuaciones de itinerario. ¿Bien? Ya, al incluir estos dos términos, entonces, lo que estaría ocurriendo sería que se forma esta dependencia en el tiempo de la velocidad y de la posición. O sea, tendríamos estas curvas que les acabo de mostrar. Una consecuencia importante de esta ley es que, si se fijan, decía que el estado de movimiento solamente va a ser afectado en la dirección en la cual se aplica esta fuerza. O sea que cuando... Miren, este ejemplo se puede ver en el típico tiro parabólico, por ejemplo. Miren, supongamos que en el tiro parabólico uno tiene un sistema coordenado, ¿no es cierto? Uno tiene a la gravedad, a la fuerza de gravedad, a la aceleración de gravedad, perdón, que está orientada en este sentido, y por otro lado tengo el eje X y el eje Y. En el tiro parabólico lo típico que uno tiene es que uno posee una cierta masa, la cual es impulsada con una velocidad inicial, por ejemplo, con un cierto ángulo alfa. Y este objeto, ¿no es cierto?, lo que estaría describiendo sería un movimiento parabólico. ¿Bien? Las ecuaciones de itinerario que describen este movimiento poseen dos componentes. Una componente en la posición en Y y otra componente en la posición en X. Por ejemplo, en Y, por un lado lo voy a hacer en Y, por ejemplo, en el eje Y. En el eje Y va a ocurrir que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a esta velocidad inicial, ¿no es cierto?, por la proyección, por el seno de alfa. ¿Ya? Esto sería como la velocidad inicial, ¿no es cierto?, menos la aceleración por el tiempo. ¿Bien? Y la posición en función de Y sería algo como, bueno, como está en el suelo, no hay, la posición inicial es 0. Esto sería algo como b sub 0 por el seno de alfa por t menos un medio de g por t al cuadrado. Bien, eso sería con respecto al movimiento en Y de este cuerpo. Esta es la velocidad en Y. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento del cuerpo en el eje X, por ejemplo? En el eje X ocurriría que, por ejemplo, la velocidad en X en función del tiempo sería una constante.
¿Por qué? Porque en este cuerpo solamente está actuando lo que es la fuerza peso. Solamente está actuando la fuerza peso. Y esa fuerza peso, recordemos que es menos mg por i. Perdón, menos mg por i. Así es como se describe la fuerza peso. Y sería, bueno, en este caso sería la única fuerza que está interactuando con mi cuerpo. Y esta fuerza solamente se aplica sobre la componente i, ¿ya? No sobre la componente x. Y es por eso que en la dirección de movimiento, en este caso sobre el eje x, la velocidad se conserva. O sea que el estado de movimiento del cuerpo se conserva sobre este eje, debido a que la fuerza que se está expresando sobre la fuerza neta, ¿no es cierto? No posee una componente en el eje x. Y ocurre que la posición en x simplemente es v sub 0x por t. ¿Bien? Esto es v sub 0, aquí me faltó. Aquí esto es v sub 0 por el coseno de alfa. Y aquí es v sub 0 por el coseno de alfa por el tiempo. ¿Bien? Bueno, quizá me faltó hacer el diagrama cuerpo libre de este objeto, pero aquí por ejemplo tengo el objeto, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, y la única fuerza que está interactuando aquí es la fuerza peso. Por lo tanto, la fuerza neta es igual simplemente al peso, que es igual a menos mg por I. ¿Bien? Ok. Entonces, esta es una de las consecuencias más importantes de la segunda ley de Newton, que el movimiento de los cuerpos solamente va a ser afectado en la línea sobre la cual se aplica la fuerza. En este caso, como nosotros estamos aplicando la fuerza la fuerza neta solamente está siendo el resultado de la fuerza peso, el cual se aplica solamente sobre el eje Y, la única componente de la posición y de velocidad que va a ser afectado va a ser la componente sobre el eje Y. ¿Bien? Porque en ambas fue que se agregó este nuevo término, estos nuevos términos. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, ¿de dónde sacó el G? Bueno, G supongamos que es la aceleración de gravedad. ¿Cómo supongamos? O sea, bueno, como es un ejercicio que yo le estoy planteando, G en realidad en este problema representa la aceleración de gravedad. ¿Bien? Porque, bueno, todos los cuerpos son afectados, así como vimos la caída libre. Bueno, esta situación está representando el movimiento de un cuerpo en un tiro parabólico, por ejemplo. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Bien, entonces, eso por un lado con respecto a esta segunda ley de Newton. Continuemos con la clase, ¿verdad? Okay. Y por último, tenemos a la tercera ley de Newton. ¿Bien? En la tercera ley de Newton dice que para toda acción siempre hay una reacción opuesta e igual. ¿Bien? O también se puede interpretar como las acciones recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias. Lo único que quiere decir esta ley es lo que se conoce como la acción y reacción. Por ejemplo, supongamos que tengo un objeto con una cierta masa que se encuentra sobre una mesa. Bien, este cuerpo, producto de la aceleración de gravedad, experimenta la fuerza peso, la cual obliga a que este cuerpo, claro, tenga su fuerza peso que está orientada en esta dirección. Por otro lado, si este cuerpo se encuentra sobre una superficie, también va a experimentar como reacción otra fuerza, conocida como normal, la cual es una fuerza
perpendicular a la superficie y que al sumarse en este caso, la normal más el peso, daría una fuerza neta a cero. Bien. También lo podemos ver cuando uno empuja cierto objeto. En realidad, cuando uno empuja un objeto y no lo puede mover, es porque este objeto está aplicando sobre nosotros la misma fuerza que nosotros estamos ejerciendo sobre él. O sea, no sé, si yo empujo la pared, mientras más fuerza, pareciera ser que mientras más, con más fuerza empujo la pared, con más fuerza me empuja ella a mí. Bien. Y es por este principio de acción y reacción. También lo podemos ver, no sé, cuando nosotros queremos desplazar un objeto que se encuentra atado a una cuerda. Aquí la cuerda permite unir, ¿no es cierto?, al objeto con la fuente que ejerce la fuerza. En este caso, ejerceríamos una fuerza de tensión si nosotros quisiésemos empujar este objeto, no sé, hacia la derecha, por ejemplo. Por un lado, la mano estaría experimentando la tensión de la cuerda que se opone al movimiento del cuerpo, y por otro lado, el cuerpo estaría experimentando la fuerza de tensión que ejerce la mano para moverlo. ¿Ok? Entonces, estas son las tres leyes de Newton que nosotros estas son las tres leyes de Newton que nos van a ayudar a poder describir todos los movimientos de los cuerpos. Bien. Profe, ¿Sí? ¿voy a regresar al primer gráfico? ¿A este? Sí, ¿O a este? del otro. ¿Qué pasaría si la aceleración fuera así como está en la posición? Así como una recta. Ya. Miren, ahí tendríamos que recurrir a la resolución de ecuaciones diferenciales. Porque miren, para comentarle un poco nada más. O sea, nosotros, claro, podemos tener muchos casos. Aquí nosotros describimos los casos más sencillos. Pero como bien dice su compañero, en realidad lo único que quiere decir esta ley, por ejemplo, es que, es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, lo cual, donde la velocidad es simplemente el cambio de la posición con respecto al tiempo. O sea que esto es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en el caso de que yo tenga, por ejemplo, bueno, eso está así, entonces si yo reemplazo estos términos, finalmente obtendría algo como que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta partido por la masa. Ya, eso es una cosa. Si nosotros obtuviésemos, y que en este caso esto es igual a la aceleración, si la aceleración, por ejemplo, fuese como no fuese una constante, sino que dependiese del tiempo, no sé, por ejemplo, fuera alfa por t, lo que estaría ocurriendo es que este cuerpo está experimentando una fuerza que también depende del tiempo. Por ejemplo, la situación que tú me estabas planteando era una en donde si yo tengo el tiempo aquí, una en donde la aceleración, por ejemplo, cambiase, o sea, no fuese una constante. Bueno, esta aceleración que cambia en el tiempo sería producto de una fuerza que cambia en el tiempo. ¿Bien? ¿Producto de una fuerza? Sí, que cambia en el tiempo. En este caso, la fuerza neta sería igual, no sé, a una fuerza que depende del tiempo. Puede ser igual a F0, ¿no es cierto?, más beta por T, por ejemplo. Entonces como si estuviese cayendo en el aire y me estarían empujando para abajo. Exacto, eso mismo es. Muy bien, eso es lo que estaría ocurriendo. Eso está muy bien. Ok. De hecho, ustedes han visto Dragon Ball, ¿o no? ¿Alguna vez?
Hay una parte en donde Goku salta de la Torre Karin con un palo, creo. Y después él va bajando con el palo y puede saltar desde el palo y no le pasa nada. Bueno, eso rompe las leyes de la física. Bien. Yo creo que todo la serie rompe las leyes de la física. ¿Ah? Yo creo que To- toda la serie. Sí, eso es verdad, eso también es cierto, pero ese detalle que le pusieron fue súper particular. Bien, entonces como yo lo estaba comentando, podíamos tener el caso de tener, por ejemplo, mira, si no- podemos tener el caso de describir el movimiento de un cuerpo en caída libre, ¿ya? Como lo habíamos hecho en la clase pasada, en las clases anteriores, donde decíamos que la fuerza neta, por ejemplo, era igual al peso, y en este caso, la fuerza neta como es equivalente a la masa por la aceleración, y el peso es igual a la masa por la gravedad, la aceleración en este caso sería equivalente a la aceleración de gravedad, pero claro, respetando los signos, ¿no es cierto?, del sistema coordenado, la aceleración sería igual a menos g en itongo. Esto quiere decir que como la aceleración es igual al cambio en la velocidad con respecto al tiempo, puedo decir que la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos g por t. ¿Ya? O sea, lo mismo que estábamos haciendo hace poco. Es lo mismo. En este caso, como vemos, la velocidad en función del tiempo fue aumentando. O sea, bueno, a pesar de que aquí se nota que va cayendo los valores negativos, pues es simplemente por el signo. Pero esta velocidad en cierta forma va creciendo. Va creciendo. O sea que pasó de ser cero y de a poco fue aumentando. Fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Y obviamente va a aumentar hasta que el cuerpo llegue al suelo. ¿Bien? Una pregunta que se le podría hacer es cuál es la velocidad máxima que alcanza el cuerpo si es lanzado de una altura h, por ejemplo. ¿Ya? Así es como uno puede ver reflejado también esta segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Al ver que si al principio el cuerpo tenía velocidad cero, bueno, al llegar al suelo obtuvo una velocidad mayor que una velocidad cero. Eso fue producto de la fuerza. ¿Bien? Todo eso fue lo que hizo la fuerza. En este caso pareciera ser que la fuerza es impulsora de los cambios de movimiento de un cuerpo. ¿Bien? ¿Habían visto esto antes ustedes o no? Bien. Eh, yo creo que, bueno, de aquí en toda la física en adelante van a empezar a ver todo este tipo de problemas, pero es bueno que los vayamos conociendo desde un comienzo. Ok. Y por último, tenemos una aplicación. Aquí nosotros vamos a ver una aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Bien? Un ejemplo que puede ser más elaborado es el movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado. ¿Ok? El movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado. ¿Ustedes antes habían descrito el movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado? A mí me tocaron frases de eso, pero yo no sabía qué hacer. Ya, miren, no nos asustemos. Hagámoslo con toda la calma del mundo. Miren. Vamos a hacerlo con calma este problema. Lo bueno es que quede claro, que quede muy, muy claro. Hay que preocuparnos de que quede bastante claro. Bien. Entonces, bueno, en este problema, o en este planteamiento, supongamos que tenemos a un plano inclinado. Bien, tenemos un plano inclinado, el cual está inclinado en un cierto ángulo alfa. Bien, y sobre este plano inclinado se encuentra un cuerpo. Bien, un cuerpo, el cual posee una cierta masa m. Bien, si este cuerpo posee una masa, yo sé que va a experimentar la fuerza peso. En este caso, la fuerza peso estaría orientada hacia abajo. Bien, pero debido a que este cuerpo está sobre una superficie, experimenta una fuerza normal perpendicular a la superficie. A ver si algo más perpendicular, quizás por ahí. Bien, en este caso experimentaría una fuerza normal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo yo podría encontrar la aceleración que experimenta este cuerpo? Bueno, podemos recurrir entonces a la segunda ley de Newton. La primera pregunta entonces sería, eh, ¿cuál es la fuerza neta, por ejemplo?
Y una pregunta B sería, ¿cuál es la aceleración que experimenta mi cuerpo? ¿Cuál es la fuerza neta y cuál es la aceleración? A ver, entonces este ejercicio lo vamos a ir desarrollando juntos. En este caso quiero que me digan qué fuerzas son las que están actuando sobre mi cuerpo, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza neta en sí? ¿Cuántas fuerzas hay que están interactuando sobre mi cuerpo? Ay, no hay que considerar el roce. Por el momento no, vamos a obviar el roce. Porque ¿Son dos fuerzas? sí, son dos fuerzas. En este caso sería la normal más el peso. ¿Bien? Ok. Pero, si nosotros nos fijamos, nuestro sistema es como que estuviese inclinado. Bueno, está inclinado. Y nosotros tenemos que encontrar el mejor sistema de referencia para describir a estas fuerzas, ¿bien? Para poder proyectar estas fuerzas y describir cada una en sus respectivas componentes. Entonces, a mí lo que se me ocurre, el mejor posicionamiento del sistema coordenado, lo vamos a hacer a través del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me permite trazar las fuerzas que están interactuando sobre el cuerpo. ¿Bien? Entonces yo lo único que voy a hacer es, bueno, aquí vamos a poner el eje X, por ejemplo, el eje Y, y voy a considerar, por ejemplo, que la fuerza normal está orientada en esta dirección. ¿Bien? O sea que mi sistema coordenado estaría como posicionado, estaría también rotado con respecto al plano horizontal. ¿Bien? Así es como estaría trazando mi representación, ¿no es cierto?, del diagrama de cuerpo libre. Por otro lado, la fuerza peso también posee su propia dirección, que está orientada hacia acá. ¿Bien? Pero aquí hay un pequeño ángulo. Hay un ángulo debido a la inclinación del plano inclinado. ¿Bien? A la inclinación del plano inclinado. Y ese ángulo que vemos aquí, este ángulo alfa, se replica en ese sector, bueno, se replica en ese ángulo que describe el eje o vertical de mi sistema coordenado con el peso, que sería el que estamos representando acá. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, ok, tengo esto. Por otro lado, yo sé que el movimiento que va a tener este cuerpo va a ser solamente sobre este eje. Porque no se puede mover ni para arriba ni para abajo, solamente va a ser sobre ese eje. O sea que si el movimiento que va a realizar es sobre ese eje y sobre este otro eje que estamos viendo acá no va a realizar ningún movimiento, esto quiere decir que la fuerza neta que se ejerce sobre este eje es cero y la fuerza neta que se ejerce sobre este otro eje es distinto de cero. Porque como el cuerpo se mueve en esa dirección, bien, para no complicarlo tanto, lo único que quiero decir es que la fuerza neta va a poseer dos componentes. Una fuerza neta en X, por ejemplo, más una fuerza neta en Y. Donde la fuerza neta en X va a tener un valor, pero la fuerza neta en Y va a ser igual a cero. Porque el movimiento del cuerpo no es a lo largo de ese eje, sino que es a lo largo del eje X, que nosotros estaríamos representando aquí en nuestro sistema rotado. ¿Bien? O sea que si yo lo represento en este sistema, el movimiento del cuerpo sería a lo largo de esta dirección. Bien. Con eso en mente, ahora voy a escribir a mi fuerza neta. ¿Bien? En este caso, en este sistema coordenado, yo puedo representar a la normal como una normal que va en el eje Y. ¿Bien? Y puedo representar al peso como, ¿no es cierto?, el módulo del peso por, en este caso, la proyección del peso sobre el eje X sería con el seno de alfa. El seno de alfa en X tongo y la proyección en el eje Y sería con menos coseno de alfa en Y tongo. Bien, entonces aquí te... ¿Ah?
¿Qué dice el principio del paréntesis? Ah, ¿esto o esto? Eso, lo segundo. Ah, el seno. Es el seno de alfa. Y aquí tenemos al coseno de alfa. ¿Se acuerdan de las funciones trigonométricas, no es cierto? Bien. Aquí yo sé que este módulo del peso simplemente corresponde a la masa por la gravedad. Y aquí tengo al seno de alfa en xtongo menos el coseno de alfa en y tongo. ¿Bien? Ok, eso por un lado. Ahora, si yo sumo, fíjense, si yo sumo a la normal junto al peso, voy a obtener la fuerza neta. O sea que, a ver, vamos a hacer con este color. O sea que aquí, la fuerza neta es igual, ¿no es cierto?, al peso más la normal. Cuando yo sume ambas cantidades voy a tener la masa por la gravedad por el seno de alfa en xtongo menos el coseno de alfa, perdón, en y tongo más la normal en y tongo. ¿Bien? Esto vendría a ser la fuerza neta. O sea que si yo sumo todas las componentes, bueno, me va a quedar algo como m por g por el seno de alfa en xtongo más m más la normal menos m por g por el coseno de alfa y todo esto en y tongo. Así. Así es como me quedaría expresada la fuerza neta. ¿Bien? ¿Es más el seno o se multiplica el seno? Aquí está siendo multiplicado. Vale. Entonces tengo la expresión de la fuerza neta, pero como yo había dicho en la parte superior, la fuerza neta solamente posee una componente en x y la componente en y es 0 porque no hay movimiento a lo largo de ese eje, solamente hay movimiento a lo largo del eje x. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esto yo lo puedo escribir como una fuerza neta en xtongo más una fuerza neta en y tongo, y habíamos dicho que esta fuerza neta en y tongo era 0, puedo decir que la fuerza neta en y era igual a 0, pero esto también era igual a la normal menos n, o sea, menos m por g por el coseno de alfa. ¿Bien? O sea que de esta ecuación yo puedo despejar que la normal es igual a m por g por el coseno de alfa. Bien, eso por un lado. Así es como puedo encontrar a la normal. Y por último tenemos a esta expresión que vemos acá. Esa sería la última componente de la fuerza neta que nos estaría faltando por analizar. Bien, ok. Y bueno, en este caso, ya, a ver, vamos a hacer aquí esto. Miren este truco, miren. La fuerza neta es igual, habíamos dicho, a una fuerza neta en x más una fuerza neta en y. Pero esto era igual a la masa por la aceleración. O sea, recordemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración aquí es el vector. Y esto es igual a la masa por una aceleración en x en xtongo más una aceleración en y tongo. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo igualo ambas expresiones, puedo tener, por ejemplo, que la fuerza neta en x es igual a la masa por la aceleración en x. Y que la fuerza neta en y es igual a la masa por la aceleración en y. En este caso, la fuerza neta en y fue 0. Por lo tanto, la aceleración en y es 0. Por eso es que el cuerpo no se mueve en esa dirección. Pero si nos vamos a la fuerza en x, habíamos descubierto nosotros que la fuerza neta en x era m por g por seno de alfa. ¿Bien? O sea que esta aceleración aquí sería m por g por el seno de alfa. ¿Bien? Si yo simplifico algunos términos como la masa con la masa,
puedo obtener que la aceleración en x es igual a g por el seno de alfa. Bien. Esta ecuación aquí da cuenta del movimiento que tiene el cuerpo a lo largo de este eje X y la aceleración que experimenta. Y como estamos viendo aquí, esta aceleración depende del grado de inclinación que tenga mi plano inclinado. Bien. Por ejemplo, si mi plano inclinado estuviese... Entonces, aquí lo vamos a ver con detalle. Aquí voy a tener que la aceleración en x es igual a g por el seno de alfa. Esta clase va a ser más teórica que práctica. Entonces tenemos esta situación. Si alfa... Bueno, a ver, una última cosita más. Esta situación representa el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado, alfa. Aquí tenemos alfa y aquí tenemos nuestro cuerpo. Bien, si alfa, por ejemplo, fuese igual a pi medios, o sea que si alfa fuese igual, no sé, sería un plano completamente inclinado, un plano vertical, va a ocurrir que la aceleración en x sería igual a g por el seno de pi medios, pero el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, la aceleración en x sería igual a la aceleración de gravedad. Y obviamente sería lo mismo, porque sería lo mismo que tirar un cuerpo completamente desde un estado vertical hacia abajo. ¿Ven? Y por eso es que la aceleración es igual a la gravedad. También puedo tener el caso, por ejemplo, en que alfa sea igual a 0 grados, por ejemplo, a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a sub x es igual a g por el seno de 0. Pero el seno de 0 es 0. O sea que esto sería 0. Y sería lo mismo que describir un caso con un plano ya no inclinado, sino que completamente horizontal. Porque como alfa igual a 0, por lo tanto este cuerpo no estaría experimentando ninguna fuerza ni tampoco ninguna aceleración. O sea, quedaría completamente quieto. ¿Bien? Alfa entonces es la inclinación que media la aceleración que va a tener mi cuerpo. O sea, de alguna forma yo controlando la inclinación del plano, puedo controlar directamente la aceleración de mi objeto. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Ok. Entonces, todo esto nos va a ayudar a plantear, nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a plantear justamente la experiencia o la actividad práctica que se tiene pensado en esta clase del laboratorio. Entonces, con el fin de poder verificar la segunda ley de Newton, se ha desarrollado una experiencia. Bien, quizás en la próxima clase la vamos a ver en más detalle, pero aquí nosotros hemos desarrollado una experiencia a través de un montaje experimental que replica a un plano inclinado conformado por los siguientes elementos. Entonces, para poder modelar el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado, se ha utilizado el siguiente montaje experimental, en donde se ha contado con un soporte universal, el cual sostiene a un riel a una cierta altura, con el fin de generar un cierto grado de inclinación. Entonces, sobre este riel se posa un sensor de posición, el cual emite una señal de ultrasonido. ¿Bien? Y esta señal de ultrasonido, de alguna forma, rebota con el carro. O sea, bueno, la disposición de este objeto, primero el carro se deja en la parte superior del riel. Bien, se enciende el sensor de posición y se deja caer el carro. Una vez que el carro se empieza a desplazar a través del riel, el sensor de posición comienza a registrar la posición que tiene el carro sobre el riel, ¿ya? Dependiendo de con qué velocidad viaja el sonido y choca y vuelve a viajar. Así es como se va identificando la posición del carro, y en este caso la información que se tiene es la velocidad del carro y la posición del carro. Bien, con esas dos variables con esas dos variables nosotros vamos a trabajar con la velocidad y con la posición del carro. Entonces, una vez que nosotros hayamos conocido la velocidad que tiene el carro, nosotros nos vamos a dar cuenta de la aceleración que tiene ese carro.
una vez que conozcamos la aceleración del carro y la masa, obviamente nosotros ya sabemos cuál es la masa de este carrito, ¿bien? Y también, producto de saber la velocidad, nosotros vamos a conocer la aceleración. Por lo tanto, podríamos conocer con eso la masa por la aceleración. O sea que estaríamos conociendo cuál es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre este carro, ¿bien? Eso por un lado. Pero también con ayuda de un dinamómetro, nosotros vamos a medir la fuerza que está experimentando este carro, pero de una forma indirecta, ya no con la aceleración, sino que es directamente con la fuerza que estaría ejerciendo este carro sobre un instrumento que me ayuda a mí a medir la fuerza. ¿Bien? Entonces nos vamos a dar cuenta de que la fuerza que obtenemos mediante la masa por la aceleración va a ser equivalente a la fuerza que estaría midiendo ese instrumento. ¿Bien? Bueno, para mostrarle un poco, este montaje cuenta con un carrito, el cual posee la siguiente masa, 512 gramos. Bien, este objeto es un carro de metal con ruedas y se ha usado para reproducir el movimiento de un cuerpo sin roce sobre la superficie del plano inclinado, que en este caso es el riel. Y aquí estamos viendo al riel, el cual no es nada más que es un trozo, ¿no es cierto?, de aluminio, es como una plancha de aluminio, sobre la cual se deja caer el carrito. Ahora, la ventaja que tiene este riel es que puede ajustar su altura con respecto a el soporte universal. Bien, yo puedo ir subiendo el riel o bajando el riel y con eso puedo ir manipulando el grado de inclinación que tiene el riel. ¿Ok? Bien. Aquí otro de los instrumentos que nosotros vamos a utilizar en esta experiencia es el sensor de posición. Bien, este instrumento permite medir la posición del carrito usando un sonar que emite una onda de ultrasonido, la cual va a chocar con la parte posterior del carrito y obviamente se va a devolver al sensor, y con esto se permite de alguna forma medir la posición en función del tiempo del viaje de ida y de vuelta del ultrasonido. ¿Bien? Pero ocurre que todo este sistema que nosotros estamos viendo aquí es controlado a través de un software. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar de cómo procesa la señal ni nada. Solamente nos tenemos que preocupar de que el software esté registrando de forma correcta los datos. Bien. Y por último tenemos a este sensor de fuerza o medidor de fuerza. Este instrumento permite medir la componente de la fuerza que experimenta el carrito sobre el riel. Entonces, este instrumento utiliza un material piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos son aquellos que se deforman y generan una señal eléctrica. Entonces, dependiendo de la deformación de ese material piezoeléctrico, yo puedo tener un voltaje con el cual puedo medir la fuerza que está ejerciendo sobre esta parte del sensor. O sea, mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la deformación del material piezoeléctrico, por lo tanto, mayor va a ser la señal de voltaje que este emita, lo que está directamente relacionado con la misma fuerza que se le está ejerciendo. ¿Bien? Ok, y así es como funciona este medidor de fuerza. Entonces, para poder cuantificar estas cantidades como la velocidad y la posición, se realizó el siguiente procedimiento. Miren, denme un pequeño minuto y se los muestro al tiro. Ya estamos por finalizar la clase del día de hoy, así que vamos a terminar con este último video. Bueno, para las personas que llegaron al último de la clase, yo les di como plazo de entrega del informe para el día viernes a las 23:59. Gracias, profe. Ya, de nada. Sí, yo igual entiendo que fue el 18 y que es complejo en realidad trabajar en esa época. Bien, tenemos acá un montaje. Miren, entonces esta experiencia yo la voy a dejar disponible en el campo virtual, pero quiero que la veamos por mientras aquí. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un carrito, ¿no es cierto? Tenemos al montaje experimental que yo lo había comentado recién, con el riel, con el carrito y con el sensor de posición. Y lo que se hizo fue que se registró, ¿no es cierto?, la velocidad y el tiempo que adquiere este carrito con ese sensor de movimiento. Subámosle un poquito la velocidad, a ver. Bien, entonces como vemos, el carrito pareciera desplazarse sin roce sobre el riel.
¿Ok? Si nosotros estuviésemos en el laboratorio podríamos realizar todas estas mediciones, pero por mientras lo vamos a hacer por aquí. Entonces, claro, aquí tenemos el... A ver, ¿dónde muestra la parte interesante? Creo que es un poco más adelante. Ya, entonces aquí lo que se está haciendo es, se está traqueando o se está midiendo la velocidad del carrito en función del tiempo. Bien, a ver. Entonces, miren, lo que está mostrando este gráfico es cómo va cambiando, perdón, la posición del cuerpo con, a ver, la posición, claro, sí es la posición. ¿Qué dice? Sí, es la posición del cuerpo con respecto al tiempo. Bien. Y como vemos, el movimiento del carrito que describió, ¿no es cierto?, en su caída, describió un movimiento parabólico, ¿bien? El cual se asemeja bastante al movimiento de los cuerpos que experimentan una fuerza constante, ¿bien? O que más que nada experimentan también una aceleración constante. Y aquí lo que se está viendo es el gráfico de la velocidad versus el tiempo, porque el carrito, ¿no es cierto?, baja con una cierta velocidad, y esta velocidad con la que baja va cambiando con el tiempo. ¿Bien? Y esta distribución de puntos que estamos viendo acá da cuenta de cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo. Y como vimos, cambia como una línea recta, como la que vimos en la diapositiva. ¿Bien? Ok. Bien, súper. Entonces, esta va a ser la experiencia que nosotros vamos a desarrollar en la próxima clase, en donde vamos a encontrar cantidades como la aceleración del carrito, la fuerza neta, y cómo es que la segunda ley de Newton permite unir a ambos mundos. ¿Bien? Okay, esta fue una clase de preparación. Ya vamos a ver cómo medir estas cantidades. ¿Ok? Bien, estimado alumno, doy por finalizada la clase del día de hoy. Esta clase fue más teórica, pero en la próxima clase vamos a trabajar con los datos y con Excel. Y por favor asistan a la próxima clase porque de esta se va a pedir el segundo informe. ¿Ok? Ya, profe, ya, profe. Profe, ¿cuándo se entrega el segundo informe? Miren, la próxima semana se le va a solicitar, o sea, sería la próxima de la próxima. Ah, ya, gracias. En todo caso, todas las fechas de entrega y de solicitud de informe están en el campus virtual. ¿Bien? La pueden ver en el calendario que yo había programado.